Hola, estamos aquí ya nuevamente con un año nuevo más, gracias a Dios por un año más, ya empezando nuevamente a trabajar. Estuvimos unos días de descanso, pero ya aquí estamos. Hoy vamos a ver un libro que se llama Un propósito de vida de Rick Warren. Este es un libro más enfocado, una guía de vida, es un propósito, son 40 días de estar estudiando la palabra de Dios, donde dice que todo comienza con Dios, el plan de salvación. Y no somos un accidente, no fuimos creados por error de vida, sino fuimos creados por un plan que Dios tenía con nosotros. Entonces, existo porque fui creado por Dios y para Dios. ¿Qué es esto? Él puso la mirada desde antes que estuviéramos, dice, en el vientre de nuestra madre, desde antes que existiéramos, Él ya nos conocía. Entonces, si estamos aquí es porque Él quiso y Él nos escogió y también nos dio su vida para salvarnos. Todos fuimos creados para propósitos de Dios y todos tenemos nuestros valores cimentados en Dios. Para poder alcanzar todo el éxito y metas necesitamos la ayuda de Dios. Quiere decir que nosotros no nos podemos ni siquiera levantar si Él no es su voluntad. Entonces, todo lo que hagamos desde que nos levantamos hasta el anochecer, todo está dado por Dios. Las obras que Él hace para nosotros, los bienes que tenemos, todo Él nos lo ha dado. Y la salud y la familia. Dice, llegar a hacer los propósitos de Dios en nuestra vida. Tenemos que buscar el sentido de la vida. Esto es, encontrar la revelación de mi vida. Debemos estar en la luz y guía del Señor. Y la Biblia enseña la sabiduría de Dios. El autor que hizo el libro, Rick Warren, se cimentó en la sabiduría de Dios, en la palabra de Dios para darnos la guía. Y dice que la palabra de Dios es nuestra guía. Dios pensó en nosotros desde antes que naciéramos. La vida sin Dios carece de sentido. El hombre sin propósito es como un barco sin timón. Esto es que la vida y el sentido de la vida debe de estar en Dios. Y dice, y somos como un barco, porque si no tenemos un timón, no estamos dirigidos por Dios. ¿Qué es lo que guía tu vida? Dice, ¿qué es en tu vida lo que te lleva? Dice, problemas, culpas, malos recuerdos, el pasado, la ira. El resentimiento define tu propósito de vida. ¿Qué es lo que a ti te guía? Dice, lo pasado, pasado es. Libérate del temor, de las falsas expectativas, supera y perdona a otros. Y dice, y debemos de liberarnos de todo y no tener temor, aprender a amar a los demás. Que quitemos todos esos falsos recuerdos, esas falsas expectativas, todo lo que nos ha atormentado, liberarnos del pasado y no tener temor, porque Dios nos da un espíritu de poder y no de cobardía. Entonces Él nos da el valor para poder enfrentar nuestros miedos. Dice, y valemos por los bienes, no valemos por los bienes ni por el dinero, sino por la seguridad que se fundamenta con Dios. El hombre puede tener mucho dinero, ha habido gente que ha hecho mucho dinero, pero no tiene salud y no tiene a Dios, no tiene vida. Entonces carece de sentido la vida sin Dios, porque el dinero es temporal, lo que más vale es Dios, nuestra salvación y nuestra vida, cimentada en Él. No perderse por tratar de agradar a los demás y perder la relación con Dios. Esto es que muchos pues se pierden del camino y dicen pues hago mi vida sin Dios, pero sin Dios no podemos ni siquiera caminar. Entonces dice que muchos llegan a perderse por querer obtener cosas fáciles, pues pierden su relación con Dios. Pero dice que tengamos una guía de vida, no tener una vida vacía y sin Dios, sin un propósito, la vida no tiene sentido. O sea, sin el propósito de Dios, la vida carece de sentido. Conocer el propósito, damos sentido a la vida, soportamos cualquier cosa, sin Dios no hay esperanza. Quiere decir que toda la esperanza que tengamos, la fe y todo, con Dios. Sin Él no hay sentido y no pudiéramos resistir ninguna prueba, porque Él nos da lo que podamos resistir. Todo lo que pasamos en la vida, unas pruebas más grandes, Él nos pone a pruebas también para hacernos más fuertes y poder resistir las cosas que vienen. Entonces dice, necesito fe y necesito esperanza para poder vivir y salir adelante. Esto es
La fe es lo más grande, porque dice, si tuvieras fe como un grano de mostaza, le dirías a esa montaña, muévete, y se movería. ¿Ve? La mostaza es un granito pequeñito, pero cuando crece, crece como si fuera un árbol. Y así debe ser nuestra fe, grande, grande. ¿Ve? Para que nosotros, como Él dijo, si Él hizo cosas grandes, pero mayores, dice mi nombre hará. Entonces tengamos esa fe en nosotros de que Dios nos ha dado un espíritu grande de amor, de fe y de esperanza. El propósito es mi patrón de vida. O sea, el propósito de Dios debe de ser el patrón de vida, que nos guíe en todo lo que hagamos. ¿Qué actividades me ayudan a definir mis metas y mis planes? Administrar mi tiempo, ¿en qué estoy dando mi tiempo? Por ejemplo, si podemos ayudar a alguien o vamos a llevar el mensaje de Dios o podemos ayudar en actividades, en diferentes actividades que sirvan a los demás, aún como ahorita está llevando este mensaje de palabra de Dios, eso es servir al Señor en la manera que queramos, pero siempre, ya sea afuera, en una iglesia, en un hospital, en donde vayas, siempre llevar la palabra de Dios y tratar de servir a los demás en lo poco, en lo mucho que hagas, ya sea en tu trabajo, ayudarlos. A veces en el camino va uno a otros países, a otros lugares y te encuentras gente. Siempre platícales de la palabra. Ese es dar el tiempo a Dios. Tener tranquilidad y paz. También nos ayuda mucho la oración, porque la oración nos da revelación. A través del Espíritu Santo Dios se derrama y nos da la palabra de poder, que podemos llevar esa palabra. Y dice que nosotros podemos ir y llevar el mensaje. También hacer oración por los demás para que ellos también se acerquen al Señor y también puedan ser llenos del Espíritu del Señor. Dirigir mis esfuerzos y energía en lo que quiero lograr, no distracción, porque sin un propósito seguiré cambiando de organización, de iglesia, no sé, activo y sin luz. Quiere decir que a veces nosotros no tenemos la guía del Señor y estamos de aquí para allá, vamos a una iglesia, vamos a otra, y no nos sentimos a gusto por una cosa, que porque no me hablaron, que porque no me saludaron, que porque no me dieron este cargo, que porque el pastor esto y que porque el pastor lo otro. Entonces ponemos la mirada en los demás y el Señor dice, pon tu mirada en mí, solo sígueme a mí, no veas al hombre, porque nosotros como seres humanos vamos a tener fallas y vamos a estar bien descontentos donde quiera que vayamos. ¿Por qué no nos vamos a tener satisfacción? Nosotros aquí, dice la palabra, en el mundo tendremos aflicción, y dice que Él ha venido a darnos su vida, pero nosotros también tenemos que dar de nosotros y no estar poniendo excusas de que no me gustó esa iglesia porque el pastor me dijo y me hizo. No, es algo que Dios lo escogió y lo puso ahí. Y Él dice, yo pongo a quien yo escojo y a quien yo elijo. Entonces ellos tienen la autoridad como pastores y como ministros para guiarnos, porque Dios los ha escogido, no los escogió el hombre. Entonces ese es el respeto que debemos dar a nuestros pastores y también echar raíces en una iglesia. ¿Por qué? Porque Él nos manda a permanecer en un lugar y ahí pues dar frutos también, ¿verdad? Entonces dice que sin luz no somos nada. Dice, tener una vida centrada y con propósito, una vida enfocada y centrada es dejar de titubear y concentrarme en la meta de seguir buscando al Señor, en la meta de seguir buscando y trabajando para Él. Eso es enfoque. El propósito aumenta mi entusiasmo, estar con alegría, porque hay veces que tenemos pruebas y las luchas son más grandes ahí, decía mi pastor, en donde enfrente es donde va a estar a veces el enemigo, porque es el primero que llega, porque quiere destruir, porque su propósito es deshacer familias y destruir iglesias y todo, pero el propósito de Dios es que estemos bien cimentados y ahí fuertes para que el enemigo no trate de quitarnos, de arrancarnos como los árboles con todo y raíz a veces. Pero si estamos en Dios, ¿qué crees? Nada nos dice, ningún alma forjada nos va a hacer daño. O sea que ahí tenemos la espada de Dios, que es la palabra de Dios, la fe, la armadura del Señor. Entonces vamos a seguir con gozo y alegría. Amén. Dice, todos mis logros personales, enfocarme más, vivir con mi tiempo para producir con planes
definidos. ¿Qué es lo que quiero? ¿Qué me gusta hacer? Aún en mi vida, ¿qué quiero lograr? ¿Qué quiero? ¿Por qué? Porque Dios me va a dar todo, pero dice, pídelo con fe, porque con fe se te dará. Entonces, si a veces estamos ahí todos derrotados y que no puedo y que no quiero y que no tengo, no, eso se acabó, porque por eso Dios nos da la fe para pedir. Pídeme lo que quieres, dice el Señor, y será hecho según tu fe. Dios nos da dones, talentos, ¿qué hacemos con ellos? Tenemos dones del habla, tenemos dones de la danza, tenemos dones que Dios nos da, a veces para poder llevar la palabra, pero a veces tenemos tanto ahí guardado que no lo damos a los demás. Entonces el autor dice, esos dones, ponerlos a trabajar. Dice, la fuente de la existencia, de donde vengo, mi existencia y hacia dónde voy. Dios dirige a la vida de sus hijos. ¿Qué quiero y hacia dónde voy? Valores, metas, disciplina, ser líder, salir adelante, éxito en la vida. Como todos los libros que hemos estudiado nos hablan de lo mismo. Aquí lo vemos, valores, metas, disciplina, ser líder y salir adelante con el éxito. Dios quiere que seas exitoso, que logres todo lo que te propongas con mucha disciplina y valores. O sea, quiere decir que todo lo que hagas esté junto a Dios. ¿Por qué? Porque lo que logres sea con entusiasmo, alegría, pero todo con Él, como el pastor que dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará, aunque ande en valles de sombra de muerte, no temeré. Entonces, Él va a ser nuestra guía, Él va a ser nuestro pastor. Aún en los momentos más difíciles, Él es nuestro pastor. El sentido de la vida es porque fui creado, esta es la revelación, preguntarle a Dios por su palabra. ¿Qué es lo que Él quiere de mí? ¿Qué puedo hacer yo? ¿Qué quiero? ¿Qué quiere Dios que yo haga? Pregúntale. Dice, para no sentirme mal, reconocer mis fallas y saber que tengo que cambiar. No culpar a nadie por la situación. Igual nos lo dicen en los libros. No cambies por los demás, cambia porque Dios quiere que cambies. Porque Él solo puede cambiarnos, pero no culpar a nadie de nuestra vida. Si Dios nos da un mensaje, a veces a través de otras personas, entenderlo y no enojarnos por las palabras, porque mucha gente cuando le lleva la palabra se enoja. Pero tú seas un soldado del Señor y perseverar aunque la gente se enoje y no culpar a nadie, porque si nos va mal, pues es por la desobediencia, no porque Él nos quiera castigar. Dios no castiga, nos pone a prueba, sí, pero es a causa del resultado de nuestras decisiones y también de nuestro comportamiento, porque pues eso es lo que a Dios a veces nos pone a prueba, ¿verdad? La vida y el tiempo. ¿Qué es nuestra vida? ¿Cómo la vivimos y qué tiempo también tenemos? Porque la vida es corta, como dice, somos como una nube, aquí estamos y al rato pues nos vamos. Entonces pensar que también el tiempo tiene que llegar para todos. Entonces eso es tener la vida cimentada en Dios. Dice, tener buenas decisiones y buena actitud, alegría y felicidad, y no depender de otros para ser feliz, sino de Dios. Entonces, tener buenas decisiones, ¿qué es lo que quiero? ¿Qué voy a hacer? Y tener esa actitud de alegría, aunque estés pasando a veces por pruebas de salud o de no tener. A veces hay momentos de escasez, pero así es la rueda de la vida. Hay momentos de abundancia y como dice la palabra, a veces hay un tiempo para tener y un tiempo para no tener, tiempo de reír y tiempo de llorar. Entonces, para todo hay un tiempo, para cosechar también. Dice, y todo ya fue hecho. Entonces, Dios ya nos dio todo, solamente tenemos que ir y buscar de Él para poder avanzar en nuestra vida. Entonces, no depender de nadie para ser feliz, solo de Dios, porque Él es el que nos da la alegría, nos da la vida y nos da el sentir de nuestra vida y una vida con propósito. Bueno, pues gracias porque estamos aquí, gracias por estar, dale like si te gustó, suscríbelo, es un mensaje que nosotros te llevamos, nosotros estamos aquí en Herbalife para que vengas también, para que te relajes, vente a tomar un tecito y un shake, que aquí está el mío, que mi esposo ahorita me preparó y le doy gracias por el esposo que me dio, por mis hijos y por la vida que me ha dado a Dios y por este lugar. Que Dios me los bendiga mucho y aquí estamos. Suscríbete y hasta pronto. Bye.